tal? Muy buenos días. Estamos aquí en el arranque y en cierto modo vamos a ser, el primer programa el cual va a hablar, presentar o analizar algo que va a ser protagonista la semana que viene. Y es que la semana que viene las protagonistas son ellas, las mujeres. En mi opinión creo que eso no es precisamente adecuado. Creo que ellas deben ser siempre las protagonistas en todo momento. Pero bueno, es cierto que de vez en cuando, bien por razones también de concepto, de publicidad, de recuerdo, de análisis, de estadística, es normal que tengamos eso de el día D, que en cierto modo se amplía a la semana D. Hablamos del futuro 8 de marzo que tenemos a la vuelta de la esquina, pero que hoy, 1 de marzo, en el arranque hemos adelantado un poco. Y todo esto lo digo porque nuestra invitada, porque es invitada, Rosana García Cosme, de Comisiones Obreras Melilla. Muy buenos días. Buenos días. Comenzamos en cierto modo con usted una retahíla, en el buen sentido de la palabra, de análisis en relación a lo que han conseguido y lo que no han conseguido las mujeres en esta sociedad, en general la española, la melillense y, si se puede decir, la occidental. Pero antes de nada, denme un minuto porque vamos a hacer un pequeño análisis, un pequeño recuerdo de las noticias de ayer y las que hoy también van a ser protagonistas. Y comenzamos, cosa curiosa, aquí en el arranque, con deportes. Y es que el hito logrado por el Club Voleibol Melilla Sport Capital al alzarse con la Copa del Rey ha trascendido completamente del ámbito deportivo al social y al político. CPM, por ejemplo, ha anunciado que pedirá para el equipo la medalla de oro, un reconocimiento que el club podría compartir con el entrenador Javier Imbroda, propuesta del propio Partido Popular. El PSOE, como apuntaba esta mañana, mejor dicho ayer, su secretaria general apoyará la candidatura de todo el que lo merezca. Y es que hay unanimidad respecto a los méritos del Club Voleibol Melilla de cara a recibir la medalla de oro de la ciudad. El Grupo Popular insistía ayer en que el reconocimiento particular también debe recaer en Javier Imbroda y el colectivo en los gladiadores por su proeza al ganar por primera vez para Melilla la Copa del Rey. Pasamos a temas más administrativos, más de gestión. Y es que esta semana, a más tardar la que viene, saldrá la convocatoria de concurrencia competitiva para la puesta en marcha de proyectos turísticos de interés para la ciudad. La presidenta del Patronato de Turismo recordaba que hay más de 500.000 euros reservados para financiar ideas que posicionen a Melilla como destino turístico. A su vez, y cambiamos de tema, un tema que está siendo polémico y que lo va a ser para las próximas semanas, el director provincial de Educación ha reconocido que el Ministerio espera tener aprobado en marzo el nuevo Real Decreto que regule las próximas oposiciones de primaria y que, en el caso de que para entonces no esté aún en vigor, tampoco descartaría, y atención a esto, aplazar los exámenes hasta el año que viene. Hablamos de las de primarias, con lo cual, si eso fuera así, coincidiría con las de secundaria para el año que viene. Y vamos cerrando este informativo. Este pequeño microinformativo, lo diré bien, hablando de los casos activos del COVID. Continúa la tendencia, afortunadamente, a la baja de los casos de COVID que descienden ligeramente hasta los 595, casi 600. Tras notificar Salud Pública este lunes 10 nuevos positivos y la recuperación de 11 personas. En Melilla hay 14 pacientes ingresados en el comarcal, uno de ellos en la UCI. Entre tanto, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas plantearán en su reunión de hoy eliminar cuarentenas para los contactos estrechos. Y por último, recordar que Melilla conmemoró ayer el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Cada 28 de febrero se celebra este día con el objetivo de concienciar a la población de esta dolencia y su impacto en la vida de las personas. Las enfermedades raras son aquellas que afectan a 5 de cada 10.000 habitantes. En Melilla hay más o menos unos 4.500 afectados, casi el 5% de la población, que no es poco. Bueno, abrazamos, dejamos y aparcamos este pequeño microinformativo y hablamos de algo que vamos a ir hablando durante los próximos días, aunque en mi opinión creo que siempre hay que estar hablando. Vamos a hablar de la mujer. Y es que, en principio, más que una pregunta, sería un análisis. A mí siempre me pareció que cuando muy poco a poco, la entrada de la mujer se hizo cada vez más igualitaria en la sociedad, al menos la española, posiblemente uno de los primeros estamentos, en este caso agente social, los sindicatos, fueron quizás los primeros, y habló incluso de la apertura de la transición, donde realmente la mujer empezó a tener tanta fuerza poco a poco como los hombres, más que en el mundo de la empresa, el mundo incluso de la administración pública, el mundo del periodismo, fue quizás en los agentes sociales, en este caso los sindicatos, donde poco a poco su grito, su voz, quizás aprovechándose de aquella época, pues se hizo evidente. Pues quizá también porque en muchos de los sectores laborales es que las mujeres eran la mayoría. Sanidad, educación, por ejemplo, a lo mejor la función pública. Entonces, es lógico que al ser más, hubiera más afiliadas, más representantes. Aún así, lo que es cargos, digamos, importantes se han ido consiguiendo poco a poco. Ahora está bastante igualado, en realidad, porque es un 40 y tantos más o menos. Pero prácticamente no había secretarias generales hasta hace relativamente poco. Es decir, que a lo mejor en lo que es
la estructura fundamental del sindicato sí, pero luego, digamos, puestos de representación ha tardado más, como todo, como en todas partes. Aquí en el gremio del periodismo le puedo asegurar que es espero que no se tome nadie mal este término, un matriarcado completo. Aquí los hombres somos cada vez menos. No es que seamos pocos, es que somos cada vez menos. Pero eso pasa, por ejemplo, la judicatura. Es que la mayoría de las que aprueban las oposiciones son mujeres. Sí, sí. Entonces, quitando algunas carreras, por ejemplo, yo le hablo sobre todo de tema función pública, ¿no? Que digamos que es donde, por aquello de la estabilidad laboral, porque no te discriminan salarialmente, muchas mujeres se orientan. Es que quitando cosas muy específicas, muy técnicas, a lo mejor algún tipo de alguna ingeniería, la mayoría de los que aprueban las oposiciones y con las mejores notas son mujeres. Y además, en plan récord, hace unos días Sí, me sí. enteré, se lo comenté al juez decano, que me dijo, ¡qué barbaridad!, que 3 nuevas jueces han aprobado después de pasar de la carrera de Derecho a la oposición, y de la oposición a la primera, y aprobar la primera, las de jueces, es extremadamente complicado, ¿eh? Es muy difícil. Sí, pero que se da, porque o se dedican más o lo tienen mucho más claro, a lo mejor también los hombres intentan una orientación por un mercado laboral que no sea funcionarial. Claro, que luego las opciones son tan distintas. A veces el impacto visual cuenta en esta sociedad, y recuerdo que creo que fue hace 3 años, en febrero, se hizo aquella, parece que fue en febrero, aquella famosa huelga de mujeres. Y recibimos todos un impacto visual de decir, ¡jo, madre mía! Porque de repente de la noche a la mañana vimos comercios, empresas, entidades absolutamente vacías. Fue muy visual, pongo un poco el ejemplo también de y los luego medios de las comunicación, mujeres las redacciones del Mundo, que yo coincidí que estaba allí, que de repente entré a la cámara, en la redacción principal, y había, y permítame el término, 4 gatos, 4 u 8 hombres al fondo a la izquierda, y digo, ¿y dónde está el resto de las personas? Y es que el director del Mundo me dijo, es que son todas mujeres. Claro, pero eso sin contar con... Usted imagínese lo que hubiera sido que ese día todas las madres hubieran dicho, es que yo no llevo a los niños al colegio, es que yo no voy a hacer la compra, es que no voy a hacer hoy la comida, amas de casa quiero decir. Paras el mundo. Se para el país. Yo voy a comentar algo anecdótico. No sé si ustedes saben que las instalaciones de este plató, Televisión Melilla tiene instalaciones por toda la ciudad, pero este plató está en Carlos V, el industrial. Entonces hay, mejor dicho, debe haber una guardería por aquí cerca, porque yo cada vez que vengo a entrevistar al invitado o invitada, me encuentro, y aquí viene el detalle, la anécdota, no con una madre llevando el niño pequeño, sino me encuentro con 7, 8, 9, 10 o 11 padres, que casi siempre son los mismos, llevando a los chavales, chiquititos, 2, 3 años, a la guardería en cuestión que tiene que estar por aquí. Y me resulta curioso eso, que siempre son hombres. Y dije, hombre, pues mira, eso es un detalle. Hombre, porque les encantará por el horario, porque luego citas para hablar con los profesores, mayoritariamente mujeres. Cualquier consulta de pediatra, mayoritariamente mujeres. Pasa que es verdad que por conciliación, como ahora se favorece para todos, pues a lo mejor les encanta a cierta hora llevar a los niños al colegio también o recogerlos. Pero yo creo que en general de los cuidados de los niños la mayoría se sigue ocupando las mujeres y muchos abuelos. Muchos abuelos. Sobre todo muchas abuelas que son las que más viven. Sí. Bien, todo esto parece muy bonito, bueno, parece muy bonito y lo es el resultado de lustros y lustros de trabajo, y no solamente trabajo real y administrativo y jurídico y legal, sino, cabría decir, mental, psicológico, casi filosófico. ¿Qué está fallando? ¿Dónde no estamos llegando todavía? ¿Por qué todavía es necesario una semana y un día de la mujer? ¿En el plano laboral? Por ejemplo. Pues en el plano laboral, por la brecha salarial, por ejemplo. ¿Cómo es posible que la brecha salarial sea de un 24%? 24. Es decir, que para igualar, así en términos generales, habrá mujeres que ganen más que los hombres también, pero para igualar, las mujeres tendrían que subirles un 24% el sueldo, por ejemplo. Hablamos de mismos cargos. Sí, por supuesto, claro, una cosa general, quiero decir que al mismo trabajo, un 24% menos. Una situación como, por ejemplo, el trabajo a jornada parcial o tal, la mayoría son mujeres las que lo cogen. Los hombres a lo mejor lo cogen en un momento determinado de sus vidas, cuando están empezando su carrera profesional o porque tienen que completar estudios o por tal. ¿Por qué lo cogen las mujeres? Porque hay niños, porque hay abuelos, porque hay una casa que atender, o porque incluso, aunque yo quisiera seguir trabajando, no puedo contratar a nadie que asuma ese tipo de cuidados. Claro, es que eso es enorme. Es una brecha enorme. Tengo aquí unas estadísticas, por ejemplo, que dicen que la maternidad, tras el primer año de maternidad, el salario femenino se recorta un 11% y a largo plazo un 28%, con un hijo.
con 4 ya la que tenga 4, que no sé cómo se las arreglará. Entonces, son esas brechas que además dependen de cosas que tanto reclama la sociedad, que se tengan más hijos, que los ancianos estén bien, que es lógico, a ver, que una persona que llega, no vas a tener un hijo para no cuidarlo, de entrada, y cómo vas a dejar de atender a tus padres, pero que todos esos cuidados, que toda esa atención, que todo ese mimo que se le dedica vaya en detrimento siempre de la carrera profesional de las mujeres, de su carrera profesional, de su salud y de su todo, es que es muy injusto. ¿Les llegan ustedes a la oficina, en este caso Comisiones Obreras, el típico comentario de: me han preguntado en la prueba para entrar en algún trabajo, ¿estás casada? ¿Te vas a quedar embarazada? Está prohibido, en la función pública no, al lugar, yo es que soy profesora, ¿no? Yo sé que se hace, igual que te piden una foto, no te pueden pedir una foto para un currículo. Sí, sí, piden fotos para currículo. Ha salido en las noticias, en los contenedores de basura, montones de currículos porque no les parecía de guapo o no era la raza adecuada o la edad o lo que fuera. No se puede preguntar, eso es denunciable, igual que no se puede pedir un anuncio de mujer soltera para... en fin. Pero, por ejemplo, no sé si se ha dado cuenta, cuando hay un político, un actor, en fin, que tenga una carrera profesional así como muy movida, muy de viajes, jamás le pregunta a nadie por su familia. A Penélope Cruz sí, a Ana Belén también, Cierto. a Angela Merkel no porque no tiene hijos, a todas las mujeres. ¿Y cómo compagina usted su vida familiar con la laboral y cómo la compagina usted, que es un hombre? Todos sabemos que la presidenta del Parlamento Europeo tiene 4 hijos. Por ejemplo, Arias, todo, Sí, sí. 4 o 5, no recuerdo, antigua ministra de Defensa alemana. No recuerdo cuántos hijos tenían el anterior presidente, el anterior presidente, el anterior presidente, el anterior. Pues o tienen hijos mayores, o tienen un hijo nada más, o tienen una infraestructura importante también, claro, porque evidentemente si en una casa tienen los dos puestos de responsabilidad, a ver que los niños no son plantitas que se crían solas, hay que atenderlos. Pero yo recuerdo una entrevista que me llamó mucho la atención de una alta ejecutiva española de una cadena alemana de coches, que viajaba, bueno, debía de tener un planazo de una alta ejecutiva. ¿Cómo organiza usted su familia? Ah, yo me encargo de todo. No, eso es mentira. Usted no se puede encargar de lo que comen los niños, de los deberes que tienen. Tiene que haber una infraestructura en casa fuerte para sostener que una señora esté hoy aquí y mañana en Argentina. Pero no lo dicen, porque como que fuera un demérito para la mujer el no hacerse cargo de su casa. No, es que hay que delegar, es que hay que repartir, y es que por mucho que queramos Superwoman, no, y el día tiene 24 horas, y si de esas 24 una señora se pasa 14 en un avión... Seguimos también con los tintines un poco no, muy abyectos, quiero decir, si conocemos a un hombre, joven o no, que sea elegante, sea agradable, sea, en términos un poco populares, ligón, pues hay cierta como admiración. Sí. Si le ocurre lo mismo a una mujer, mejor no digo ni el término de lo que se piensa de ella. Es que hay tabúes, no podemos evitarlo. Pero es que además los hay incluso dentro de las mujeres. El fulanita me ha quitado a mi marido. No, perdona, tu marido no es un bolso, tu marido se ha ido porque le ha dado la gana. Que evidentemente, si hay una persona que le facilita, porque no se van a París a vivir solos, se suelen ir a vivir con otra, porque se enamoran, porque les gusta, por lo que sea, pero la culpable es la otra. No el otro, la otra. El que tenía una responsabilidad contigo. También yo comprendo que lo más fácil es echarle la culpa a una persona que no conoces que a una persona a la que quieres, por mucho que te haya hecho, vamos, una faena terrible, pero sí que es cierto, estamos llenos, pues eso, de estereotipos todavía, de que ser un ligón. ¿Por qué no se dice nunca cómo van vestidos los señores del Parlamento? Y lo calvos que son, por ejemplo, muchos, que es una circunstancia natural. ¿Por qué de una señora sí que se dice que va mal vestida, que va mal peinada, que churro de, en fin? Sí, recuerdo, y gracias por el ejemplo, porque recuerdo el caso de, ya no está entre nosotros, Carmen Chacón. Cuando llegó a ministra de Defensa, en cierto modo fue orgulloso a nivel social, sí. Pero recuerdo que incluso hubo un articulista, creo que en el Diario El Sur, que escribió una columna que me encantó, porque durante casi 2 semanas todo el mundo decía lo bueno que era que hubiera llegado una mujer al Ministerio de Defensa, pero nadie citaba su capacidad, si la tenía, buena o mala, claro, de posible ministra, sino que era el hecho de que era una mujer. Claro. Y entonces el columnista analizó eso y lo sintió también como una especie de machismo, a la inversa. Y luego, cada vez que había un acto, se hablaba más del el vestido que llevaba que del hecho del acto en cuestión. A mí es que la cuota no me gusta. Yo sé que eso es impopular. Lo primero, si se fijan todas las listas electorales en general, el primer puesto es de un hombre, luego va la lista cremallera, ¿no? Que a mí me parece bien, si la segunda es estupenda, el tercero es estupendo, pero ¿y si los 4 primeros debieran ser hombres porque son los mejores que hay para... ¿O todo mujeres?
o tenemos que poner una mujer para rellenar la cuota porque nos hace falta una mujer, aunque no valga para el cargo, o un hombre, quiero decir, que tampoco tiene por qué ser... O edades. O edades. Necesito una persona de 50 años, minoría, de una minoría étnica, mujer. Pero bueno, vale. A mí las cuotas no me convencen. Pueden ser, han podido ser, bueno, en algún aspecto pueden ser necesarias hace un tiempo, pero quizás están ya desfasadas. Para favorecer que en el mismo, a igual condición, que eso es imposible, nunca hay igual condición, porque el mero hecho de ser mujer y estar en edad de tener hijos es un demérito, o ser mujer y tener hijos vuelve a ser un demérito frente a un hombre que no tiene ningún problema. Pero bueno, digamos que hay iguales condiciones, pues vale, ahí sí que podemos entrar a ver hombres, mujeres, ¿qué les puede diferenciar para este puesto? Y en algún momento yo sí que creo que ha sido muy necesario, porque es verdad que había muchos puestos laborales que es que prácticamente no podías entrar por el hecho de ser una mujer, pero si usted va al Corte Inglés, todos los jefes de planta son hombres. Todo el que viene a solucionarte un problema con la factura que tiene que autorizar, todos no, pero la mayoría son hombres, incluso en la planta de cosmética femenina. Sí, muy elegantes y muy amables, pero son hombres. Encantadores, pero bueno, ¿por qué no hay una señorita encantadora también, monísima, que me está atendiendo, que me pueda arreglar la factura? Es verdad, es verdad. Bueno, al ser profesora, lo pregunta casi como curiosidad, ¿cómo están las nuevas generaciones? Porque en principio ellos han nacido ya en una sociedad en la cual esto es temática constante y discusión normal, porque antes no lo había o no era tan normal. O costó literalmente a veces sangre el llegar a lo que hemos llegado. Pero ellos ya han nacido con esta libertad o este concepto, pero ¿les llega? Porque he escuchado algunos datos donde se ha presentado un nuevo tipo de machismo entre los jóvenes, casi A ver, posesivo. hay un nuevo tipo, tenía por aquí unos datos que había cogido, por ejemplo, que tenemos 850 menores de 14 a 17 años víctimas de violencia de género con protección policial. De 14. Vamos, que de 14 tendrían que estar jugando en el patio prácticamente. Entonces sigue habiendo mucho, porque ahora hay un problema enorme, que son las redes sociales. Te controlan todo. Pues además, los niños tienen la mala costumbre de subirlo todo, da igual. Que si están comiendo en el Anthony, que si están con su amiga en el paseo, que si no sé qué. Es que te tienen localizada siempre. Es muy fácil, en una ciudad tan pequeña como esta, es muy fácil encontrarte. Y es que me quiere mucho, por eso es muy celoso. Como me decía a mí una de mis niñas, le decía, no te quiere nada. Porque si no se fía de ti, que te has ido con una amiga, con un amigo, con quien te dé la gana, a tomarte una Coca-Cola, bueno, pues eso es, yo creo que cada vez se dan más casos. Yo es que lo estoy viendo... Y a mí me preocupa. Sí, yo siempre he sido un poco maniete de las estadísticas, aunque como asignatura lo odia a muerte, sí. Eso fue horrible. Pero, a ver, siempre hablamos, los periodistas incluso a veces somos un poco cenutrios en este aspecto, muy negativos, siempre vamos a la parte más negativa de una estadística que en general puede ser positiva. Pero es cierto, me sorprende mucho unos jóvenes que, claro, mal van a llegar a la madurez con esa mentalidad, si ya vamos a tener que reeducarles, sobre todo tanto ellos, que son el atacante, como ellas, que en cierto modo, voy a matizar un poco el concepto, pero se dejan atacar, porque dicen frases como que me quiere mucho, pero el mero hecho que diga eso ya va mal la cosa. Es que además, si es que son unos críos, que ni siquiera es decir en una pareja donde pueda haber otras consideraciones de, vamos a poner, una infidelidad previa, entonces sea razonable que tu marido o tu mujer tenga celos. No, estamos hablando de un niño de 15 años que la ha conocido en el patio del colegio, que ha salido 3 veces con ella a tomar una Coca-Cola y que le mira el móvil y que tiene que tener sus claves de acceso a las redes sociales y que se meten si te pones una minifalda o si te pones... Y luego te dice, es que me quiere mucho. No te quiere nada. Porque si eso mismo te lo hiciera tu padre, liarías la mundial porque te controla, pero te lo hace el noviete de turno. Entonces a mí me decía una de mis niñas hace unos años, pero vamos, se lió un pollo en clase porque se le echaron todo en clase. Señorita, es que si el marido le pega a su mujer, algo habrá hecho, no le va a pegar por nada. Claro, se le echaron los demás niños y niñas encima. ¡Qué barbaridad! ¿Qué estás diciendo? Pues yo creo que es más frecuente de lo que parece. Lo que pasa es que no se atreven a decirlo. Sí, yo también creo. Ellos y ellas. Sí, no veo... A ver, si alguien me quiere corregir, lo entenderé y además lo agradeceré. Pero no veo una generación... Las hay muy ¿De mente tan abierta como la teníamos nosotros? No, pero las hay muy reivindicativas. Lo que pasa que yo creo que hay un feminismo que se ve mal, que se ve como un feminismo no de buscar la igualdad, porque el feminismo en sí es bueno porque es la igualdad para todos. Es decir, que todos seamos iguales, que todos tengamos los mismos, que es positivo para todos.
y se ve como un feminismo excluyente del hombre y culpabilizador al hombre de ciertas circunstancias que no harán. Casi de su propia existencia. Efectivamente, porque yo he visto, vamos, yo he oído niños... Creo que tiene un nombre, le llaman síndrome Amazonas. Yo he oído a algún niño salir de una charla de estas descompuesto, enfadadísimo, diciendo no volveré nunca, porque prácticamente les habían dicho que todos los hombres en X circunstancias serían violadores. Si tú ves a una niña que está pasada de copas y está sola y tal, vas a abusar de ella. Se llevaban las manos a la cabeza. Es que no se puede hacer ese tipo de discurso, porque los delincuentes son pocos, porque si todos fueran así, vamos, tendríamos que ir con metralletas por la calle, y no es verdad. Entonces, ese tipo de feminismo yo creo que ha perjudicado mucho. Sí, además, en esta amalgama de temática que estamos hablando, que por cierto se lo agradezco, porque me está dando base para preguntar a otras mujeres a lo largo de los próximos días. Es poco políticamente correcto lo que digo, Nada, pero bueno, es lo que pienso. Le puedo decir lo que le dije a una consejera hace 2 semanas, nos están viendo. Pues es lo y luego se armó un follón, pero bueno. Es lo que pienso. Pero recuerdo que hubo varios puntos de inflexión que a veces son necesarios. Uno muy cruel, que fue el fallecimiento de una mujer allá por el año 98, que había salido en el programa de Ana Rosa Quintana. Sí, a partir de ahí empezó a cambiar. A partir de ahí, sí. Fue cuando todo el mundo, fuerzas de seguridad del Estado, medios de comunicación, políticos, dijimos, hasta aquí hemos llegado. Ya cuando una mujer llegaba golpeada a una... La quemó viva. La quemó viva, que además que la muerte de encima ya fue... cuando ya a partir de ese momento, cuando una mujer iba a una fuerza de seguridad del Estado, me ha pegado, ya no era un tema doméstico íntimo, ya era un delito. Y para mí hubo otro, que fue hace relativamente poco, que fue el famoso tema de los grupos de los violadores. El de la manada. El de la manada. Sobre todo no en sí porque hicieran lo que hicieron, sino porque lo llevaban haciendo hacía tiempo y además lo publicaban, lo cual demuestra una estulticia mental aberrante. Recuerdo el abogado cuando dijo, ¿cómo dijo? Es que mis clientes, fue elegante el hombre, mis clientes son un poco primitivos. Sí, por no decir que no eran muy listos. Unos retrasados mentales. Pero lo que nos dolió a todos, o nos impresionó, fue la sentencia primera. El comentario del juez. Sí, porque el texto del juez, permítame la redundancia, argumentaba de forma razonada para él, y además desde el punto de vista judicial, pues casi la legalidad de una violación. No, es que decía que no era una violación porque es que ella no se había resistido. Claro, es que si te meten en un portal mínimo 5 tíos, una niña de 18 años, de ellos uno tenía, si no recuerdo mal, 30 y tantos, una niña que acababa de salir a la vida, ¿te vas a resistir para que te mate? Claro. Y decía más o menos que no solo es que no había habido una violación porque no había habido resistencia, porque no había... Es que si a mí me apuntan con una navaja y me van a robar el coche, ¿me tienen que apuñalar para que sea un delito? O si yo le doy la llave y le digo, toma, llévate el coche, eso ya no es un delito. Pero es que hay sentencias que no se deben consentir. O la ley no está bien hecha o ese señor no tiene que ser juez. Esas sentencias no se pueden hacer. Aun con todo el impacto que recibimos, sirvió. Sí, luego fue al Supremo. Claro. Y la enmendaron. Pero es que no incluso enmendaron al juez como diciendo... No se puede hacer, no se pueden hacer ese tipo de valoraciones de una chica, porque luego tuvo la entereza moral de recuperarse un poco y de salir con unas amigas a tomarse una Coca-Cola. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Suicidarse? Claro, es que la defensa usó un detectivo, pero como diciendo... Sí. ¿Qué tendría que haber hecho? Yo he conocido algún caso de alguna niña víctima de violación que nadie lo diría. Ha hecho una vida completamente normal y a mí porque me lo contó en su momento. Pero... ¿Qué es? ¿Por qué esa niña tiene esa fuerza, esa entereza, ese arranque de seguir adelante? ¿Es menos violación? ¿O la cosa es más light? ¿O no le han hecho nada? Entonces, es que ese tipo de delitos no puede admitir matizaciones, ni consideraciones, ni a mí me parece, no, a usted no le puede parecer esto bien, ni le puede parecer normal que 5 tíos encierren a una niña borracha, porque iba borracha, vamos, o con alguna copa de más, en un portal. Y decir que encima se lo pasó bien, venga ya. Aun con todo, con esta especie un poco de aspecto negativo que estamos poniendo aquí en este diálogo, como diría cierto político, España no va mal. No, vamos mucho mejor. Va mucho mejor, incluso que otros países europeos, que luego hemos empezado a analizar la violencia doméstica que hay en países supuestamente sociales y civilizados, como en Finlandia. ¿Los nórdicos? Como los nórdicos son muy agresivos, como los suizos, que no se permitió el voto de la mujer hasta el año 83, 84. Y hay cantones que todavía no lo tienen para ciertas cosas, cuestiones municipales y tal. Muy adelantados no solamente desde el punto de vista administrativo, sino incluso mental.
mental. Somos en ese aspecto una referencia. Así Pero que, porque sale mucho en la tele, yo sí, creo. sí, somos... Igual que, por ejemplo, en algunos países, si no recuerdo mal, en Alemania no dan las estadísticas de los muertos en carretera porque perjudica a la industria automovilística. Aquí cada vez que hay una mujer asesinada salen las Es noticia. noticias. Pero yo no sé si en todos los países salen las noticias. A mí me gusta mucho la novela policíaca. Los nórdicos, es que es tremendo. No hay novela policíaca donde no haya abuso de menores y violencia contra las mujeres. Lo cual tiene que ser aparte del alcoholismo. Con Quiero decir que ínfulas nazistas sí es, Sí, es Suecia. sí, por supuestísimo. Y en Islandia también me sorprendió, que son 4 gatos, y también. No hablamos nada de Rusia. Yo no recuerdo ahora si en Rusia eran 15.000 las mujeres muertas al año. Además, hay una ley que si no la han derogado, se puede pegar a la mujer una vez al año. Porque, hombre, una vez al año. Sí. Se supone que es un... Bueno, ahora no, es un correctivo. Ahora no está viviendo su mejor momento, pero se supone que es un país más o menos civilizado. Hombre, se supone que es un país razonablemente... occidental, vamos a dejarlo así. Efectivamente. Pues no va a ser que no. Así que sí, en ese aspecto España está bastante... Quizás uno de los mejores de la OCDE. Porque lo publicita mucho. Sí. Porque, que luego sí que es verdad que hay quien dice que a lo mejor eso no es bueno tampoco. Pero claro, ¿qué hacemos? ¿Lo ocultamos entonces? Porque parece que eso anima a otros, como en el tema de los niños. Sí. Es que ahora se ha puesto de moda matar a los niños para hacerle puré a la madre. Ahora nos llevamos a unos niños que son nuestros y los ahogamos. O los quemamos en un horno o les pasamos una sierra eléctrica por encima. Acaban de sentenciar ayer o antes de ayer a una madre que mató a su... Que tampoco, eso iba a decir, que no son solo hombres, que también hay mujeres. Sí, se da. No, yo como periodista no soy neutral ni objetivo en este aspecto. Yo creo que las noticias deben darse. Otra cosa es el tono y la forma y el morbo. Pero es que eso no es considerado como violencia. Es que a lo mejor no solo tendría que haber violencia de género, es que a lo mejor había que hacer una ley integral de violencia familiar, que incluyera también a los niños que pegan a sus padres, que cada vez son más, por ejemplo, a los hijos que desatienden a los abuelos, a los niños, a las madres que maltratan a sus hijos, que fuera parte de la violencia de género, pero que hubiera una ley integral de la familia, porque tampoco puede ser, salió incluso, eso sí que salió en la tele, que tuvo muy poca repercusión, de una mujer que mató no sé, tenía una niña o un niño, para vengarse de su marido porque se había ido con otra. Sí. Lo dijo ella, ¿eh? Sí, recuerdo el caso. Así tiene que salir todo, porque eso nos perjudica. Claro, es que solo sale cuando perjudica a una... No, perdona, hay que sacarlo todo, porque todo hay que corregirlo. Y mis mismos niños, que el otro día tuvimos una redacción sobre ese tema, me decían que no es justo que porque yo vaya y denuncie a un hombre, ese señor pase la noche en comisaría sin más pruebas, porque mi palabra va a misa, de entrada. Pues a lo mejor llevan también razón, que reconocían que protege mucho a las víctimas, pero claro, ¿y el que no sea culpable? Mujeres que han denunciado a sus maridos por abusar de sus hijos y se han chupado 1 año o 2 de cárcel y luego se ha demostrado que eran inocentes, pero ¿quién le quita a ese señor el estigma? ¿Qué mujer se le va a acercar con un hijo biológico de ella diciendo, es que este tío ha estado condenado, luego lo han absuelto? ¿Y sí? Fue muy sonado también, de hecho es aquel caso de la mujer española casada con un italiano, que luego la mujer escondió a su hijo, y claro, hubo medios de comunicación y políticos que la protegieron, y luego empezó a demostrarse que incluso mentalmente deja bastante que desear la mujer. Yo leí cosas que yo no podía ni entenderlas, pero todos los hombres, todas las personas que están acusadas de delitos que no han cometido y todo eso, ¿quién les restituye su honor? Su dignidad como personas, ¿quién les quita el San Benito de ser maltratadores, abusadores de menores? ¿Quién? Por eso las leyes tienen que ser muy estrictas, pero para todo. Desde el punto de vista del ámbito sindical, ¿cómo abarcáis este ámbito? Porque supongo que os centráis más en el tema laboral, que habrá mejorado, pero no el caso. Por cierto, a nivel de Melilla, ¿cómo está la situación? Pues eso no lo sé, fíjate. Yo creo que es un reflejo de... ¿En qué sentido? No, me refiero, por ejemplo, al tema de que las mujeres cada vez tienen, al menos en en política y en medios de comunicación, ya le digo que sí, pero en educación también... Por ejemplo, ha subido mucho, por ejemplo, la afiliación en mujeres. Sí. Y, por ejemplo, en mi federación, en enseñanza, lo que es la representación, tenemos más mujeres que hombres. El secretario general es un hombre, pero luego en la ejecutiva somos más mujeres. Y a nivel de educación yo veo un montón de profesoras y maestras. Sí, pero por ejemplo, lo tenía yo por aquí anotado así en una chuletilla porque yo no me acuerdo de todos los datos. De 7 institutos solo hay 2 directoras. Cierto. Pero de 14 colegios, que en su mayoría son maestras, solo hay 3 directoras.
Pues en ese aspecto los medios de comunicación, ahora mismo no, pero hubo un momento, hace unos años, donde todos los directores de todos los medios de comunicación, y eran 14, todas eran mujeres. Pero bueno, yo también, a ver, este tipo de puesto, a ver cómo lo explico esto, es que no es que sea un ascenso, es que tienes que quererlo tú. Bueno, quererlo, ganarlo y mantenerlo. Y me presentar un proyecto, y yo una de las cosas por las que creo que hay menos mujeres en determinados puestos es porque no nos compensa, pero no nos compensa por todo lo otro. Yo pongo en una balanza, puedo tener un puesto estupendo, pero ¿qué tengo que dejar? Tengo que dejar mi familia, tengo que dejar mi casa, tengo que dejar mis hijos, tengo que dejar... ¿Me compensa? No. Siempre será un hándicap, y por el hándicap es un término que también me lo matizo bastante, porque creo que cuando una persona quiere ser madre, creo que es toda una aventura, sobre todo estos primeros años, donde el concepto de hijo y madre es absolutamente inestimable e insustituible. Pero evidentemente a nivel luego profesional, si das ese salto, no digamos si lo das varias veces... Es muy difícil, porque yo también me pongo en la piel de un empresario que diga, vale, yo quiero contratar a la mitad de la plantilla que sean mujeres, pero ¿cómo promociono profesionalmente a una mujer para un alto cargo si yo sé que tiene 4 hijos? Que no es que a mí eso me parezca mal, que me parece fenomenal, pero es que yo necesito una persona que si tengo una reunión mañana en esté conmigo, ¿no? París, venga. Y si el niño está malo, pues que lo lleve su padre al médico. Y eso no es así. Por eso yo sigo pensando que muchas mujeres no tienen determinados puestos porque han antepuesto unas cosas antes que otras. Tienen que tomar la gran decisión. Claro, pero eso, aparte de lo que es la promoción profesional, evidentemente vale el sueldo. Porque si yo me cojo una media jornada, porque yo considero que en mi casa soy muy necesaria, porque mi niño me necesita, mi niño, mis hijos, mis padres, quien sea, porque yo los atiendo mejor, ¿cómo queda mi pensión luego? ¿Cómo queda mi sueldo si yo tengo una media jornada en una empresa, no en la función pública que me puedo incorporar, en una empresa tengo media jornada, ¿no? Y a lo mejor no me puedo contratar a jornada, me pueden contratar a jornada completa. Y si me separo, ¿cómo me queda mi sueldo también? Yo que he dejado todo por mi familia. Es que claro, luego son tantos casos, pero el gran número de personas que tienen jornadas a tiempo parcial o que son mujeres, pero y además no por sus propias razones, no por decir, no, yo es que he cogido una media jornada porque es que me voy a hacer un máster. O me voy a poner a estudiar idiomas por la tarde porque necesito el B2 en alemán, en inglés y en italiano para promocionar. No, no, es que tengo un enfermo en mi casa, es que tengo un niño con una discapacidad. Es que a mi hijo le cuestan los estudios y yo me tengo que poner, porque yo soy la psicóloga, la profesora de matemáticas, de lengua, de física y química. Sí, lo entiendo perfectamente. Pues Rosana no se lo va a creer, pero nos hemos quedado sin tiempo. Bueno, pues eso ha sido bueno entonces. No, a ver, una de las virtudes del programa Arranque es que dura poco, con lo cual la información es intensa y siempre da ese gustillo de, pues me hubiera gustado hablar más. Por eso me están ya presionando en la dirección de que hay que ampliar el tiempo. Ya quiero que lo sepan ya también los televidentes. Rosana García Cosme, Comisiones Obreras de Melilla, hemos hablado de todo, pero hemos hablado del tema. ¿Una cosilla puedo decir? Sí, por supuesto. Que siempre hay que mejorar, que siempre hay que mirar hacia adelante y que entre todos podemos conseguir un mundo mejor y más igualitario y más justo. Sí, además consideraría que a pesar de todos nuestros problemas que los tenemos y que los tendremos, España sigue siendo tiene una base de referencia. Es un gran país. Sí, a pesar de que a veces nos pasamos o nos quedamos cortos, pero nos están mirando en ese aspecto muchos países, y no los famosos estos del tercer mundo, sino incluso del primer mundo, que deja mucho que desear. Así que algo se estará haciendo bien a nivel social desde hace mucho tiempo. Es una labor de mucho tiempo. De muchísimo tiempo, y lo que nos queda. Bueno, pues espero que les haya interesado el programa, que yo creo que sí, espero que les haya gustado. Por cierto, de vez en cuando me lo preguntan, se repite a las 3:30 si ustedes quieren verlo de nuevo o si se lo quieren comunicar a alguien, aunque en la página web siempre estará. Y no deja de ser el principio de un programa que tendremos durante los próximos días, tanto aquí en el Arranque como en los programas Levante, informativos, por la Semana de la Mujer, que en mi opinión las 52 semanas son de la mujer, pero bueno, ya se sabe que de vez en cuando hay que dar o ampliar un poco esta información para hacer un balance de si lo estamos haciendo todos bien. Rosana, muchísimas gracias y hasta otra. Muy bien, muchas gracias. Nosotros les dejamos unos minutos de descanso, magazine, y volvemos mañana. Y como siempre digo, con un tema completamente diferente.